Continuamos armando diálogos. Muy bien, pues aquí seguimos en Armando Diálogos y como decía mi tocayo, estábamos alrededor del 5 de mayo. El 5 de mayo es una fecha muy importante, la fecha más recordada y celebrada en los Estados Unidos. Los mexicanos celebran mucho en Estados Unidos. Hay muchas explicaciones que yo he leído y visto, y yo tengo una hipótesis que se me hace interesante, que es la siguiente, que ¿por qué los mexicanos que viven en Estados Unidos celebran el 5 de mayo más que el 20 de noviembre, que el 15 de septiembre, que muchas otras fechas? Y mi teoría es la siguiente, que ellos se sienten como los poblanos en 1862, porque ellos van a vivir a un país donde viven siempre bajo la sombra y bajo el miedo del gran imperio de los norteamericanos. Y entonces sienten ellos como esos poblanos indígenas que enfrentan al ejército más poderoso del mundo y lo pueden derrotar. Y los mexicanos que viven en Estados Unidos día a día tienen que enfrentar a ese imperio. Entonces yo siento que hay ahí una especie como de subjetividad, de pensamiento propio, de analogía, de algo que lo ven como igual o equiparable, y por eso les gusta esa parte donde Ignacio Zaragoza y logra derrotar al ejército entonces más poderoso del mundo, que es Yo comparto con una parte de lo que dices, solamente quiero agregar un elemento muy importante. Cuando está la invasión francesa en México, el presidente, ¿quién crees que era el presidente de Estados Unidos? Monroe, el que genera la política Monroe. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que consiste en América para los americanos. Es decir, América para los gringos. Exactamente, América para los gringos. Es decir, América no es independiente, no va a ser independiente, va a ser dominada, controlada, va a ser extraída de los recursos naturales por Estados Unidos. Entonces, todo coincide de esta forma, fíjate. El ejército francés que estuvo en México fue el último intento de los imperialismos europeos que invadió América, en un momento crucial. Entonces, Monroe genera armamento. Monroe y Estados Unidos en su conjunto estaban en plena guerra civil. Es decir, no podían ocuparse de sacar a los franceses porque no podían, estaban peleando entre ellos. Llevaban 3 años en lucha en la guerra civil estadounidense. Pero ya está Monroe en la presidencia de Estados Unidos. Y cuando llegan los franceses y son derrotados por los mexicanos derrotan a los franceses, les quitan una carga a los estadounidenses. Por eso, en gran parte, siempre se ha celebrado en Estados Unidos el gran triunfo de los mexicanos sobre los franceses, porque fue el último imperio que invadió. Después invadió Inglaterra, a las Malvinas, digamos. Pero ya no era el gran imperio. Eran unas islas, ¿verdad? Que todavía siguen siendo en disputa y que Trump acaba de decir que él defiende el interés de Inglaterra, sí, a pesar de que Milei le echa porras a Trump. Fíjate que eso es interesante y ahorita que dices del poder de los Estados Unidos y de que ellos tuvieron su propia guerra civil entre el norte y el sur, el norte capitalista y el sur esclavista y de terratenientes tuvieron su propia lucha entre progresistas y conservadores. Ese imperialismo norteamericano ya traído al presente, ¿verdad?, ha operado a través de esta idea de que pueden intervenir en son los policías del mundo los que dicen que está bien y mal. Ellos tendrán sus propios narcotraficantes y permiten que distribuyan la droga y mandan armas, pero ellos se ponen como los policías del mundo y ya supimos que mandaron agentes de la CIA o que había agentes de la CIA en Chihuahua y eso creó una crisis entre las leyes y el gobierno, ¿verdad?, con la gobernadora de Chihuahua,
Y yo siento que en una jugada de contraofensiva de los norteamericanos, es cuando ellos lanzan esta ofensiva, señalando, yo siento efectivamente un punto débil del sistema de gobierno mexicano, que es señalar a operadores políticos, al gobernador y a algunos funcionarios importantes del gobierno de Sinaloa, pues vinculados al crimen organizado, que es algo que tiene, pues hasta cierto punto de vista, cierta lógica, vamos a decirlo así, aunque obviamente se tienen que demostrar y se tiene que investigar y toda la cuestión jurídica, pero lo hacen para precisamente como generar una especie como de empate, vamos, con el asunto de Chihuahua y tratar de meter a la defensiva al gobierno. Y el gobierno hábilmente en una primera instancia pues resiste, pero después dice, bueno, convence ahí a algunos operadores políticos a presentar su licencia al gobernador del estado y al presidente municipal de la capital de Sinaloa. Y creo que eso es interesante porque nos demuestra que todavía los Estados Unidos operan con esa lógica de la doctrina Monroe, que ahora ya le llaman la doctrina de Trump también, la retomó la doctrina de Monroe, que es la doctrina Donald, creo que le pusieron, que es esta idea, ¿no?, de que América Latina para los norteamericanos o para los gringos, ¿no? Entonces, creo que ahí en la parte de los mexicanos pues tenemos que estar muy pendientes, muy firmes, porque podrá ser cierto que si efectivamente haya mucho poder en el narcotráfico y haya minado algunas de las instituciones mexicanas, pero en el fondo también hay que reconocer que tenemos instituciones todavía sólidas, instituciones que todavía a través del voto hacemos cambios, que hay pluralidad todavía en el país y que tenemos que defender la soberanía de México contra un imperio que además, encabezado por Trump, pues es una caricatura grotesca de un tirano, ¿no? Sí, alguien que al Golfo de México le llamó al Golfo de América, ¿no? Fíjate que todo esto es muy interesante. Algunos historiadores y analistas políticos hablan de que antes hubo una guerra vinculada precisamente a desmantelar cualquier perspectiva izquierdista. Y antes se decía, pues, que eran comunistas y que todo lo que significaba. Pero hoy quizás que el comunismo no se presenta como una opción en un sentido, aunque ya lo vimos hace rato con China, que sigue avanzando y sigue siendo dirigido por el partido chino. Lo real es que pasó de los elementos comunistas al elemento del narcotráfico, como parte de una continuación de que hay un enemigo allá afuera, sin valorar que, vamos a suponer que la droga llega a Estados Unidos, pero ¿quién la distribuye en Estados Unidos, no? ¿Quién es el mayor consumidor de las drogas? Es esa parte en la que nunca existe una autocrítica del imperio y de su país. Y el traslado de armas, ¿no? Y que sí. Las armas son israelíes y norteamericanas, las que están aquí. Así es. Entonces, esas fechas y esta situación que estamos viviendo en el presente también marca algo como un hito en la historia, porque estamos en un mundo presente, pero también tiene historia. Fíjate que pasa una cosa muy loca, y lo voy a decir, y a lo mejor algunas personas partidarias de algún grupo pueden decir que estoy muy equivocado, pero se parece mucho a la época en donde algunos conservadores solicitaban a los imperios europeos su intervención. Y no por nada llegó Maximiliano, engañado, por dicho sea de paso, ¿no? De que lo invitaban, de que todo el pueblo estaba de acuerdo. Regresamos al 5 de mayo, ¿verdad? Que sí, nos trajeron a Maximiliano. Exactamente. Pero, oye, hay algo por el estilo. Fíjate que ahora me voy a poner la cachucha de conservador y sí, van a decir, acuérdense que Melchor Ocampo, mandado por Benito Juárez, hizo un tratado, iba a ser un tratado, no sé. ¿El de Ocampo? Sí, el tratado Ocampo, que nunca se firmó, pero bueno, hay un borrador ahí, donde precisamente para combatir a los conservadores que estaban aliados a los europeos, el tratado MacLean Ocampo, donde el gobierno de Benito Juárez estaba aceptando
dar una serie de concesiones territoriales y económicas a Estados Unidos para que Estados Unidos le ayudara a combatir a los conservadores y a los... Y bueno, nunca se firmó, pero ahí acusaron a Benito Juárez y a Ocampo de antinacionalistas. Lo cierto es que en esas guerras, obviamente, pues las alianzas políticas estratégicas entre unos y otros eran tan malas unas como las otras, pero bueno, finalmente los liberales le ganaron a los conservadores en la Guerra de los 3 años, y fue ahí cuando ya después de esa Guerra de los 3 años fuimos invadidos por el ejército francés durante 6 años, que vinieron a hacer travesuras aquí a Durango y al norte, ¿verdad? Hay fotos de los ejércitos, hay una foto muy buena de blanco y negro de las tropas francesas en la Plaza de Armas, ¿verdad? Haciendo ahí presentación. Y esas broncas, fíjate, entre conservadores y liberales todavía siguen siendo muy interesantes. La ciudad de Puebla cambia de nombre según qué partido gane la presidencia municipal de Puebla. De repente pues es Puebla de Zaragoza, ¿verdad? Y de repente es Puebla de Los Ángeles, ¿no? Claro. Porque habrá que recordar que Puebla fue heroica y lucharon los liberales y ganaron los franceses, pero la población, sobre todo rica de Puebla, no quería a los liberales. Un año después, los norteamericanos regresaron a Puebla y tomaron a Puebla y fueron recibidos como héroes por los conservadores, las calles del centro, y aplaudiéndoles muchos mexicanos que sentían que habían sido derrotados los progresistas liberales. Y esa guerra entre liberales y conservadores todavía sigue hasta ahora, porque sigue vigente, el debate de la historia todavía hoy es vigente, y ya no hemos ni platicado que vino la alcaldesa de Madrid a querer hacer una misa y reivindicar en un discurso a Hernán Cortés, ¿verdad? Y hubo quienes se opusieron a esa reivindicación histórica de Hernán Cortés como un salvador y como un civilizador de nuestras culturas, que es todo un debate. Pero es muy interesante cómo las historias o la historia siguen el debate del presente, tocayo. Sí. Pues mira, vamos a dejarla así. Vamos a dejarla así porque la historia y el tiempo ya nos cayó encima. Ya nos cayó encima. Pero eso quiere decir que si vamos a guardar silencio es solamente porque el tiempo se nos acabó para ese programa. Pero hay mucho que decir, la verdad. Hay que platicar de Hernán Cortés y qué tan buena onda o mala onda. No, bueno, yo ya he descubierto a Yu, la de Madrid. Es absolutamente una persona, bueno, yo lo pienso así. Conservador y nefasta. Porque, bueno. Hay que echarnos el debate. Sí. Hay que echarnos el debate en el próximo programa. Sí. Agradecerle a ustedes su atención. Estamos en Armando Diálogos. La mejor opinión es la de usted. Estamos en España TV los miércoles a las 9 de la noche y aparecemos por ahí los viernes, los domingos y los lunes en diferentes horarios. Por ahí nos puede observar, pero si usted no quiere batallar, puede irse directamente a YouTube y ahí está, busque Armando Diálogos y ahí vamos a aparecer mi tocayo y yo dialogando. Muchas gracias, tocayo. Y feliz Día de las Madres. Y gracias a Orestes Ochoa por la edición y a los compañeros de España TV por ser anfitriones y porque proyectan nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Te invitamos a que nos sigas en nuestra próxima emisión.